Clave genética 31. Shidi, humildad. Don, liderazgo. Sombra, arrogancia. Tantear tu verdad. Par programado 41 clave genética. Anillo codónico, el anillo del no retorno. 31-62. Fisiología, garganta. Tiroides. Aminoácido, tirosina. La sombra de la clave 31 es arrogancia. La telaraña mundial de las palabras. La 31 sombra y sus varias frecuencias de banda ponen patas arriba algunos conceptos humanos fundamentales. Si las observas, verás cómo esas bandas siguen la pista evolutiva de los humanos mientras se elevan desde el estado de arrogancia hasta el estado de humildad. Seguramente tú, como sucede con el resto de la humanidad, hayas estado condicionado a pensar en la arrogancia y en la humildad de un modo determinado. El condicionamiento general al que hemos estado sometidos dice que la arrogancia es un rastro negativo y que la humildad es un rastro positivo. Dado que el 31 don va directamente enlazado con la idea de liderazgo e influencia, vamos a tener que explorar en profundidad las verdaderas definiciones de estos dos términos, porque el don del liderazgo se asienta entre ambos, como si del eje de un balancín se tratara. Dado que forma parte del condón genético binario, conocido como el anillo del no retorno, la 31 clave genética está ligada químicamente a la 62, ya que ambas claves codifican el aminoácido llamado tirosina. Este par genético es realmente interesante si nos detenemos a analizarlo un poco más en profundidad. La 62 sombra, la intelectualidad, se refiere al proceso mental de manipular el lenguaje para intentar entender nuestro medio ambiente. Lo que hace esta sombra es encasillarte desde tu más tierna infancia en el mundo del lenguaje y de las palabras al proyectar sobre la realidad un mapa neurolingüístico que refleja cómo lo percibes. Así, por ejemplo, gracias a la 62 sombra, cuando ves un árbol de manera automática e inconsciente, se forma en tu mente la palabra árbol. La 31 sombra extiende aún más esa capacidad cognitiva, ve más allá de la simple creación de un mapa neurologístico de la realidad y usa el mismo esquema para controlar y manipular a otros. La palabra políticamente correcta que tenemos para definir este control y manipulación es liderazgo. Debido al puente que une estas dos sombras, la humanidad se encuentra preprogramada a este bajo nivel de frecuencia para seguir a aquellos que manipulan mejor el lenguaje, los hechos o las palabras. En términos de liderazgo, los humanos operamos de un modo radicalmente diferente al mundo del animal. Los animales eligen instintivamente a sus líderes entre aquellos de la especie que portan un gen alfa, que los marca como líderes. En los humanos, el gen alfa está presente en aquel que puede manipular mejor a los demás a través del lenguaje, independientemente de que tenga o no tenga un sentido moral. Lo único que de verdad importa es que el liderazgo humano se manifieste a través del lenguaje, ya que el lenguaje es el recurso a través del cual se transmite la frecuencia de liderazgo, que en los más altos niveles de vibración no contempla la mentira. Sin embargo, en la frecuencia de la sombra, el lenguaje es la principal herramienta de programación de las masas y puede llegar a utilizarse para cerrar el acceso a la verdad, a la raza humana, lo que significa bloquearles el acceso a un cierto nivel de frecuencia de esa verdad.
Si extendemos ese concepto del lenguaje hasta verlo como una herramienta de programación todavía más amplia, podremos decir que es la lengua quien nos condiciona a nosotros y no nosotros los que la controlamos. Hay una gran diferencia entre los términos liderazgo y autoridad. La autoridad, el don de la 21 clave genética, se basa en el control del poder a través de la fortaleza y de la voluntad. Las personas que portan este don no lideran a través de la palabra, sino que son capaces de controlar la voluntad ajena con su mera presencia. En el caso de la 31 sombra, las palabras pueden tener un efecto mucho mayor que la presencia, ya que las palabras pueden permanecer para siempre. Los conceptos de los que hablamos aquí hace ya cientos de años que están de hecho influenciando completamente la realidad interna de personas y naciones hasta el día de hoy. Las grandes religiones nos sirven hoy como buenos ejemplos para explicar esto. Parece increíble que en nuestra época una simple palabra fuera de su lugar o incorrectamente traducida por una persona pueda traer como consecuencia la muerte de millones de personas durante cientos de años. Así es como trabaja el potencial de la 31 sombra. Ahora bien, ¿por qué se llama a la 31 sombra de la arrogancia? Si es el lenguaje el que controla al humano y no al revés. La razón es que se trata de una frecuencia de la sombra colectiva, que es en sí misma arrogante. La arrogancia humana está basada en la creencia de que podemos tener algún tipo de control sobre la realidad misma. Hasta que no lleguemos a ver la frecuencia del don, no podremos comprender que los verdaderos líderes humanos son los que han entendido cuán profundamente estamos programados y limitados por nuestro propio intelecto. A nivel de la frecuencia de la sombra, los seres humanos están completamente poseídos por la programación masiva de la sociedad en la que viven y por sus creencias, su cultura y su historia colectiva. La frecuencia es lo que crea los patrones siempre y no al contrario. Nuestra arrogancia se basa en que creemos que podemos pensar, hablar o actuar más allá de las frecuencias de la sombra, cuando, en realidad, estas mismas frecuencias son el fruto de nuestra creación intelectual. La arrogancia verdadera procede del hecho de haber perdido el contacto con nuestra fuente divina. Las palabras no fundadas en el intenso sentido de lo milagroso son siempre arrogantes, de una manera o de otra. Solo el corazón humano puede ofrecer una verdadera respuesta al misterio de la existencia, por lo cual, a no ser que tus palabras transporten el perfume del amor escondido en algún lugar tras de sí, seguirán permaneciendo en todo o en parte de la frecuencia de la sombra. A nivel de la frecuencia de la sombra, los humanos piensan, hablan y actúan como si estuvieran separados de la naturaleza, en vez de como una pieza más de ella, que es lo que son. La naturaleza controla a los seres humanos. La naturaleza ha permitido la evolución de nuestra capacidad intelectual y la naturaleza es también quien nos ha atrapado en esta falsa realidad mental, porque es aquí donde la naturaleza nos necesita en el estado actual de la evolución. Incluso es también la naturaleza la que nos ha hecho arrogantes al hacernos creer que tenemos algún control sobre ella. Estas verdades pueden ser muy difíciles de digerir para nosotros, los humanos, habida cuenta del fuerte empeño que ponemos en desarrollar nuestra libertad individual. Pero como más adelante veremos, la verdadera humildad no tiene sus raíces en el comportamiento, sino en la comprensión. Solo podrás ser libre cuando hayas conseguido escaparte de la prisión del lenguaje, es decir,
cuando no seas más la víctima de tus propias palabras y constructores mentales. Cuando el lenguaje del corazón por fin tome la palabra, las frases se organizarán sin que sea necesario pensar el significado de cada una de ellas. La elevada frecuencia del corazón es la que confiere el verdadero significado. El anillo del no retorno describe un estado de conciencia que está más allá de las palabras, incluso en los casos en que utilizas la palabra como medio para la comunicación vibracional. Desde este punto de vista, la arrogancia es un tipo de adicción a las palabras y al lenguaje, más que a la frecuencia intencional que se esconde tras ellas y también más allá de ellas. El mundo moderno que nos rodea es solo un constructo mental, resultado de millones y millones de palabras. A nivel de la frecuencia de la sombra, estamos atrapados en esta tela de araña de palabras. La cuestión podría parecernos sólida, tangible en sí misma, pero ya sabemos que es efímera. Los titulares de prensa pueden parecernos trascendentales, cuando no son nada más que el resultado del esquema evolutivo terrestre, en el cual el ser humano no es más que una pequeña pieza del juego. La 31 sombra ha empujado a la especie humana tan dentro de sus propias ilusiones o maya que no podemos ver la pequeñísima influencia en verdad tenemos. Nuestra nueva obsesión con el medio ambiente y el intento de frenar el inexorable progreso podría ser un empeño sin fundamento. Nuestra arrogancia persiste al asumir que nosotros estamos modificando el medio ambiente, en vez de darnos cuenta de que no hay ninguna diferencia entre el medio ambiente y nosotros mismos. ¿Podría ser que el medio ambiente necesitara que nosotros lo transformásemos para que pueda él transmutarnos? ¿Podría ser que la naturaleza nos estuviera forzando en la dirección en la que avanzamos porque tenga una idea que nosotros no hemos ni siquiera vislumbrado? Siempre que un ser humano hable sin comprender la falsedad del constructo mental en el que vive, está hablando desde la 31 sombra. El reino del Maya está interesado exclusivamente en reforzarse a sí mismo a través de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Los discursos de quien comprende la falsedad de sus propias concepciones son un fenómeno rarísimo. El par programado de la 31 sombra es la 41 sombra, la fantasía, y puede que sea esta palabra la que nos dé la clave de todo. Todas las palabras, opiniones y pensamientos con los que nos identificamos son el reflejo de las mayores de las ilusiones, que estamos separados de la existencia. La naturaleza represiva es relegada. Hay dos formas básicas de manifestar la arrogancia, y la forma represiva se manifiesta como falsa humildad. Este tipo de personas que ofrecen su poder a otras manos y que se ponen por debajo de otras fuerzas deliberadamente, en realidad se preocupan mucho por el que dirán y sobre todo tienen pánico a que les juzguen de arrogantes. Curiosamente, este tipo de comportamiento busca llamar la atención, por más que se quiera demostrar lo contrario. Este tipo de personas son todavía más arrogantes en muchos aspectos que aquellos que muestran la naturaleza reactiva de la sombra. La humanidad es muy apreciada y elogiada, pero este tipo de humildad de baja frecuencia no es otra cosa que puro miedo. La naturaleza reactiva es displicente. La cara reactiva de esta sombra se basa más en la ira que en el miedo y se muestra
como un tipo de desprecio altanero. La persona que responde a esta forma de manifestación tan habitual de la arrogancia asume que está por encima de los demás, porque ve lo fácil que es condicionarlos y por lo tanto lo sencillo que resulta también manipular a otros. De lo que no son conscientes estas personas es de cuán profundamente enganchados están ellos en ese mismo condicionamiento, debido a su inmensa necesidad de reconocimiento. Por desgracia, al venir el reconocimiento que necesitas de aquellos considerados inferiores, ninguna cantidad de él va a poder nunca saciarles, sin que va a reforzar su displicencia hacia aquellos mismos a los que menoscaban. Esta dinámica mantenida conduce no solo a que crezca su ira, sino también a que aumente su displicencia hacia otros seres humanos. El don de la 31 clave genética: liderazgo. El estilo del corazón. El don del liderazgo tiene que ver más con el don de influir que con el de tener una predisposición inherente a ser un líder propiamente dicho. Los líderes verdaderos de la matriz de las 64 dones son personas que tienen una fuerte actividad en el 7 don, guía u orientación a nivel genético. Al 31 don se lo conoce como don del liderazgo, en la medida en que es una proyección del imaginario colectivo sobre esta clave genética. En el interior de estas personas hay más bien poca o ninguna inclinación a convertirse en líderes, y menos aún ganas de sentirse un líder, aunque es justo esta desgana lo que le facilita el camino hacia el liderazgo. La conciencia de masa, como hemos visto, está programada para ser guiada, pero no tiene ni la menor idea de cómo elegir un líder. La mayor parte del tiempo, la conciencia de masa va a elegir líderes, no en referencia a sus políticas o a sus creencias, sino a su estilo. El 31 don se las sabe todas sobre tendencias y patrones, porque tiene una comprensión inherente y es un maestro del lenguaje. Las personas con este don son capaces de comprender las maneras de acceder al colectivo y la necesidad que tiene la masa de dejarse influir y guiar. La diferencia entre el 31 don y la sombra correspondiente es que, en el caso del don, las personas que lo manifiestan no se creen su propia propaganda. En la frecuencia del don ya no estamos enganchados ni al miedo ni al que dirán, lo que es una clara ventaja si se desea influir en la gente en una determinada dirección. Este don lo personifican hoy los llamados Spin Doctors. El Spin Doctors da un sesgo positivo a cualquier verdad para cubrir una demanda del público. En la frecuencia de la sombra, de lo que se trata es de tener más reconocimiento personal y o más control o riqueza. A nivel del don, las frecuencias más altas han sacado ya a las personas de la dinámica estrechas del comportamiento codependiente, típicas entre pastores y corderos, o entre los que lideran y los que son liderados. En este nivel todavía representan un papel, pero el propósito es muy diferente, pues el enfoque busca ayudar a otros a salir de la misma matriz en la que tú mismo estuviste una vez atrapado. El 31 don, como sucede con el resto de los dones, representa un salto enorme más allá de la mente y hacia el corazón. Solo el corazón puede percibir el sufrimiento colectivo que soportamos cuando nos quedamos aislados en las frecuencias inferiores de la sombra de nuestro intelecto. Y por eso urge ayudar a otros a escapar de ese sufrimiento como sea. Además,
Dado que esta 31 don es capaz de entender la dinámica de las masas y el lenguaje de las sombras, a los que los portan les resulta natural ayudar a otros a salir de los patrones de victimismo y codependencia, así como de las relaciones que se establecieron en las más bajas frecuencias. El 31 don todavía tiene un plan, pero ese plan tiene como objetivo ayudar a abandonar los estrechos límites de nuestro condicionamiento neurolingüístico. No hay nadie que pueda entender mejor que el 31 don los detalles de nuestro condicionamiento. El 62 don, la precisión, que está ligado químicamente al 31, permite a las personas que operan a este nivel de frecuencia usar unas palabras programadas específicamente para desprogramar el condicionamiento de otras personas. Dado que el 31 don es un barómetro para los patrones colectivos humanos, tiene también la posibilidad de influir sobre una enorme cantidad de personas. Un artista o un escritor que se exprese a través de este don tiene la posibilidad de crear una obra de arte cuya influencia vaya mucho más lejos que su contenido. En nuestro mundo actual podemos ver cómo el lanzamiento de un libro o de un film concreto genera un impacto inmenso en toda la conciencia planetaria. En nuestra cultura global moderna, plagada de nuevas formas de comunicación, el 31 don tiene la posibilidad de desarrollarse cada vez más en la línea de su potencial intrínseco. Algunos humanos que encarnan el 31 don pueden llegar a convertirse literalmente en la voz de la colectividad. Si hablan al nivel de frecuencias de la sombra, se van a convertir en la voz de nuestros miedos, mientras que si lo hacen a nivel del don, serán la voz de nuestra creatividad y los mensajeros de nuestra futura evolución. Juntamente con su par programado, la 41 clave genética, y su don, la premonición, el 31 don presenta una afinidad natural con la visión del futuro, que expresa continuamente la vanguardia de la conciencia en la materia. El secreto del 31 don radica en el estilo. Las personas que lo portan saben que el medio que utilizan para expresarse, ya sea la música, el arte, la ciencia, la literatura o la simple desnudez de la voz humana, es solo el soporte para canalizar una transmisión cuyo alcance esté más allá de las palabras. El arte, para ese portador de frecuencia codificada, pero la frecuencia yace más allá de las palabras, de los colores o de los tonos en sí mismo. Esto quiere decir que todas las expresiones humanas no son más que marcas de estilo, y que si liberamos el estilo adecuado en el momento histórico correcto, tendremos una gran influencia. Esta es una de las razones por las que el 31 don se basa en el pilar de la anticipación. Tiene que advertir qué es lo próximo que llegará, y para crearlo tiene que estar libre de todo tipo de condicionamientos antiguos. En el momento actual de la evolución, el corazón es la frecuencia que más calienta, y por lo tanto es el corazón el que hace la distinción entre las frecuencias de la sombra y las frecuencias del don. Para saber cuál es la verdadera naturaleza del éxito en el plano material, lo que hoy marca la vanguardia es el estilo del corazón. El éxito visto desde el nivel del corazón necesita refinar la definición que habíamos usado hasta ahora. La vida hoy ya no se ocupa del éxito individual, sino del éxito como organismo colectivo. Esta es la dirección por la que nos está llevando la evolución. Todavía podemos señalar algo más de este 31 don, cuyo ascenso marca la llegada de una nueva era en la que el liderazgo de los individuos comienza su declive, mientras que surge un movimiento nuevo,
sin precedentes, en el que la masa está comenzando a explorar su propio poder de liderazgo. Aunque estas frecuencias que tocan el corazón de la colectividad llegan como voces y expresiones colectivas, siguen siendo transmitidas por individuos. La cuestión es que esos individuos transmisores tienen poco o ningún interés personal. Se trata de una era extraordinaria en la que estamos yendo algo más allá de nuestros límites, y solo aquellos que estén listos para hacer el salto al corazón heredarán los enormes beneficios que lleguen para todos nosotros. El Shidi de la 31 clave genética es la humildad, el anillo del no retorno. Si te han emocionado las palabras que transmitía el 31 Don, entonces prepárate para un gran vuelo al corazón, ahora que damos el salto a las altas frecuencias del 31 Shidi. La humanidad, como vamos a ver, no es apta para pusilámines, y por eso es todavía más irónico que la palabra humildad se haya asociado siempre a personas con el semblante virtuoso o santo. La ironía se sostiene sobre un malentendido, ya que la humildad no tiene nada que ver con el comportamiento. La humildad no es un comportamiento. Esa clase de mal llamada humildad, basada en el comportamiento, no es más que arrogancia disfrazada. La verdadera humildad sucede solo a nivel de la frecuencia sídica, pues presupone una obliteración total de la individualidad ilusoria. La palabra humildad y arrogancia reflejan un comportamiento dual que se da en los seres humanos, pero son también palabras con una enorme carga moral. A nivel sídico, toda la moralidad desaparece, al mismo tiempo que se desvanece la idea de estar separados de la existencia. Si indagamos todavía más en estos dos términos, podremos observar que la palabra arrogancia representa un arquetipo masculino, mientras que la humildad representa una característica femenina. Por lo tanto, estos dos términos describen una tendencia universal polarizada, más allá de las características específicas que pueden tener los hombres y las mujeres. Podemos llegar incluso a decir que todas las energías tienen un comportamiento arrogante, perspicaz, mientras que la materia es humildad y sumisa. Si observamos las diferentes formas de vida a través de este prisma, sin pasarlo por el filtro de la moralidad, lo que nos encontramos es que ambas expresiones tienen su propia integridad y belleza. Por eso, el 31 Shidi se llama humildad, porque al tratarse de un polo femenino, representa la no existencia. Es más allá de la no existencia donde se hace posible la propia existencia. Dado que el intelecto humano no puede trascender el lenguaje a este nivel, no nos queda otra elección que emplear el lenguaje de la dualidad para expresar algo que está más allá de la propia dualidad. Por eso elegimos el polo femenino, la humildad, pues está más cerca de describir este tipo de trascendencia. Para el 31 Shidi no existe la posibilidad de acumular en la vida nada exclusivamente para sí mismo. Entonces, la mayoría de las palabras y expresiones humanas dejan de tener un significado real. Si un ser humano se comporta de un modo que los demás describen como arrogante, el 31 Shidi simplemente no consigue algo así. No concibe algo así. Para el 31 Shidi, cualquier comportamiento solo puede ser la manifestación de la totalidad y por lo tanto el concepto de que hace algo como un individuo independiente sencillamente no existe. Y esto es justamente lo que significa arrogancia: identificarse con la idea de individualidad y asumir como consecuencia
que se tiene poder sobre la vida. La arrogancia siempre tiene que ver con lo que otros piensan, con el que dirán, y por lo tanto la humildad no tiene nada que ver con todo esto. Por eso, la arrogancia se esfuerza tanto en parecer humilde. Sin embargo, si eres verdaderamente humilde, no te importará en absoluto que otro pueda pensar que eres arrogante. Si toda disquisición te está dando dolor de cabeza, tengo que decirte que esto es justo lo que provoca el Siddhi en tu intelecto. Alguien que no está dentro de la esfera de acción del 31 Siddhi posiblemente no pueda comprenderlo. Es una cuestión demasiado simple para la mente humana que, además, pone en cuestión el concepto de moralidad humano. El 31 Siddhi ha superado todos los conceptos relacionados con los niveles y los movimientos. Incluso ha superado la necesidad de estar conectado con el corazón. No es necesario estar en ninguna parte ni hacer algo diferente de lo que estés haciendo. La verdadera humildad florece desde la verdad de que tú no puedes equivocarte jamás. La conciencia se divierte con el juego que es tu vida y sin importarle lo que tú pienses al respecto, lo que hagas o lo que consigas, ya que no se trata de un logro tuyo, en la medida que tú eres parte de la gran ilusión. Las personas que encarnan el 31 Siddhi ni siquiera hacen una distinción entre aquellos que están despiertos y aquellos que están dormidos. Estar iluminado o no estar iluminado son conceptos que simplemente no caben en su visión, ya que si hubiera ambos tipos, estarían asumiendo que existen seres en dos niveles de realidad, en vez de verlos simplemente como los diferentes eslabones de un flujo continuo de conciencia. Debido a que el 31 Siddhi es realmente humilde, no tiene planes. No está necesariamente interesado en liderar a la gente de sus propias ilusiones. No está necesariamente interesado en liberar a las personas de sus propias ilusiones, incluso cuando pudiera hacerlo sin esfuerzo. Un ser de este tipo se da cuenta de que no es posible influir sobre nadie en este mundo. Da igual lo que está o aquella persona haga en la vida. Ellos están contentos con dejar al mundo tal y como es. No obstante, este tipo de persona todavía acarrea el mismo tipo de código genético que le empuja a hablar desde la vanguardia de la conciencia. La única diferencia entre el don y el Siddhi de esta clave genética es que al nivel del don, la persona aún se identificaba con la evolución. Estaba enganchada al programa, aunque hubiera dejado atrás el nivel del miedo. El 31 Siddhi expresa todo aquello que debe ser referido, sabiendo que las palabras vienen de la conciencia de masa y vuelven a ellas. Y por lo tanto, lo que sucede no tiene que ver nada con el efecto de sus palabras, ya que no tiene el concepto de que las palabras pertenezcan a un sistema convencional con un significado real. El 31 Siddhi enraiza en las antiguas tradiciones de los oráculos. El oráculo no es más que una caja de voz para la divinidad, que habla sin apagarse y sin mostrar ningún interés en lo que dice. Cualquier cosa que el oráculo diga es perfecta. Como perfecta es también su traducción. Las palabras y el lenguaje tienen 1000 formas diferentes de interpretación. Este codón, misteriosamente conocido como el anillo del no retorno, tiene relación con el gran salto iniciático que nos lleva al cuarto cuerpo, el cuerpo causal, al quinto cuerpo, el búdico. Véase la clave genética 22 para más detalles. Una vez que se haya dado este salto de conciencia,
no habrá posibilidad de vuelta atrás, porque en la quinta dimensión tu identidad y tu ego serán erradicados para siempre, y con ello todas las palabras, conceptos, hechos y nombres. Finalmente, hasta tu nombre desaparecerá en este gran salto y se disolverá. Una vez que hayas entregado el mando de tu voz a la frecuencia yídica, habrás entrado en el primer estadio de encarnación de la divinidad. Y desde entonces en adelante, siempre que uses la palabra yo, será la voz de la divinidad quien se exprese a través de ti en un discurso que resultará una pura transmisión realizada con palabras para indicar un camino que está más allá de las palabras. Allí radica la belleza de la paradoja.